Ride the Lightning es uno de los mejores álbumes que se han hecho en la historia del metal. Para muchos es el mejor disco de Metallica, y sin lugar a dudas uno que marcó pauta en el thrash metal, abriendo la senda para toda la evolución de un estilo musical. Pero, ¿por qué es un álbum increíble? ¿Por qué ha sido tan venerado desde el día 1? Lejos de empeorar con el tiempo, su grandeza se ha perpetuado a través de los años. A día de hoy sus tonadas siguen cautivando a cientos de miles de fans. En el año 1983, Metallica saca a la luz su primer disco, Kill 'Em All, mostrando un sonido agresivo y feroz, el cual los posiciona rápidamente como una de las bandas cabecillas del movimiento thrash metal, y como una futura gran promesa dentro del género. Ahora, el proceso creativo de Kill 'Em All no estuvo directamente ligado a los 4 miembros del grupo en ese entonces. Gran parte del álbum fue gestado gracias a 2 ex miembros del grupo, Ron McGovney y Dave Mustaine, aunque al momento de su grabación ya no formarían parte del grupo, siendo reemplazados por Kirk Hammett y Cliff Burton. Kill 'Em All viene a ser el trabajo que Metallica había estado construyendo desde el año 1982 hasta su lanzamiento, como podemos ver en todos sus demos pre-Kill 'Em All. Esto significa que gran parte de sus canciones nacieron en una época donde los integrantes aún estaban explorando el potencial de su creatividad compositiva. Después de lanzado su primer disco, el año 1983, Metallica emprende el viaje hacia su segundo álbum, Ride the Lightning. Este marcó una diferencia sustancial en comparación con su primer trabajo, ya que ahora los 2 nuevos miembros empezarían a tomar más relevancia en el proceso creativo. Aparte de la experiencia ganada al momento de grabar Kill 'Em All, evidenció una mayor madurez en la composición del álbum, a nivel musical, lírico y de producción sonora. Si comparamos a Kill 'Em All con Ride the Lightning, la primera diferencia que saldría a flote sería su complejidad musical. Mientras que su álbum debut se mantiene como un registro directo, simple y salvaje, Ride the Lightning empieza a cubrir otras áreas no exploradas. Desde el arreglo de cuerdas al inicio de Fight Fire with Fire, con un estilo clásico y elegante, pasamos a la oscura balada Fade to Black, con una progresión musical que recorre pasajes acústicos y distorsionados. Todo esto sin perder la agresividad característica del grupo, como podemos presenciar en Trap Under Ice. Llegado a este punto, Metallica empieza a sacarle mayor provecho a sus recursos compositivos, los cuales anteriormente habían sido levemente trabajados. El más importante de estos, las armonías de guitarra, tan características en la música de Metallica. Si bien todo esto fue un trabajo colaborativo, uno de los grandes responsables de incorporar este recurso fue Cliff Burton, el cual tenía conocimientos de teoría musical e introdujo a James Hetfield a las diversas formas en las cuales trabajan las melodías. Gracias a esto, Metallica empezó a ampliar su espectro compositivo, de canciones con tendencia a la velocidad, pasaron a canciones de índole más pesada o con sonoridades más melódicas, variando el estilo de sus canciones, mientras que los elementos que ya manejaban, como la rabia y la rapidez, fueron perfeccionándose. Gracias a la diversificación de su componente creativo, usando diferentes rítmicas e intensidades, Metallica logró que todos sus integrantes exploraran diversas facetas en su estilo musical. Hammett tuvo que explotar su capacidad de guitarrista solista. Hetfield amplió su espectro distorsionado, incorporando elementos acústicos y tuvo que lidiar con nuevas formas de canto. Burton sacó a relucir su verdadero potencial a nivel sonoro, con su tono de bajo corpulento y hosco. Por último, Lars Ulrich tuvo que ejecutar diferentes patrones rítmicos a los más unidimensionales que solía emplear. Dentro de sus 4 miembros es imposible no destacar a Cliff Burton, el cual es un factor imprescindible en el sonido de Metallica. No solamente su conocimiento musical ayuda a refinar y pulir las ideas del grupo, el sonido de su bajo es el gran bastión que sustenta el sonido de Metallica, con un intenso poderío eléctrico en canciones como For One the Bell Tolls, o con el catastrófico y ciclopeo sonido que emana de Call of Cthulhu. A pesar de que Ride the Lightning es un álbum que muestra un increíble desarrollo de inicio a fin,
siempre hay canciones que destacan más que otras. Y no solamente dentro del álbum en sí, sino incluso dentro de la discografía del grupo. En ese sentido, Ride the Lightning se la ingenió para crear varias de las obras más aclamadas de Metallica, infaltables en el repertorio en vivo del grupo. Entre ellas podemos encontrar Creeping Dead, For Whom the Bell Tolls, Fade to Black, canciones que se han convertido en verdaderos íconos en la historia del metal. Ahora hay que considerar que un álbum no son canciones sueltas. Aunque un álbum tenga el hit más grande de todos los tiempos, eso no significa que ese álbum sea bueno. Incluso el contraste entre un gran hit y canciones mediocres pronuncian más aún lo desequilibrado y deficiente que puede ser un álbum. Ride the Lightning no tiene este problema, porque si bien tiene canciones que son consideradas favoritas, no significa que el resto de las canciones sean malas. Fight Fire with Fire, Trap Under Ice, Ride the Lightning, incluso Escape, que aunque no le gusta a James Hetfield, sigue manteniendo la poderosa esencia del álbum, con riffs poderosos como bloques de titanio caídos del cielo. Cuando un álbum posee diversidad y cohesión entre sus canciones, obtienes un álbum que trabaja bien a nivel general como individual. Si escuchamos Fight Fire with Fire, a nivel individual es una gran canción, pero si lo situamos en el álbum, los truenos con los cuales finaliza transicionan de forma excepcional al inicio de Ride the Lightning, trabajando incluso mejor a nivel de álbum que a nivel individual. Lo mismo pasa con canciones como For Whom the Bell Tolls, con las poderosas y fúnebres campanadas que conducen a la melancólica y acaecida Fade to Black. Sin lugar a dudas, Metallica empezó a expandir sus alas en Ride the Lightning, pero hubo una canción en específico que fue la gran responsable de expandir los horizontes del grupo. Fade to Black demostró que dentro del thrash metal se podía hacer una pieza melodiosa que desprendiera un tono oscuro y una progresión que escalase desde una introducción melancólica y apacible hasta la vehemencia de la parte intermedia final. Esta estructura de canción sería replicada por el grupo en canciones como One, y más importante aún, sería un modelo a seguir para cientos de bandas de thrash metal, agregando tintes más progresivos. Esta canción normalizó una búsqueda más ambiciosa a la hora de componer, no regida por estructuras convencionales o limitaciones estilísticas. Todo esto se podía hacer manteniendo la esencia del thrash metal, y Fade to Black es la prueba viviente de ello. Cuando hablamos de una búsqueda más ambiciosa a nivel musical, esto también se refiere a la forma y el fondo, porque el contenido lírico del álbum también sufre un cambio. La filosofía detrás de Ride the Lightning intenta dirigirse a temas más complejos y serios que en Kill 'Em All, mientras que en este último casi la mitad de sus canciones se centran en enardecer al público, hablando sobre la comunidad metalera, el mosh o el fanatismo del público. En Ride the Lightning todas las canciones toman una temática más oscura y cruda. Fade to Black indaga en los desesperanzadores sentimientos de una persona que está a punto de cometer suicidio, llegando a realizarlo. Ride the Lightning expone una situación de injusticia e impotencia al momento en que un hombre es sentenciado a la silla eléctrica por un crimen que no cometió. Trap Under Ice habla sobre un hombre que fue congelado en una cámara criogénica, solo para ser descongelado y darse cuenta que está inmovilizado sin posibilidad de salir. For Whom the Bell Tolls está inspirado en el libro del mismo nombre, del autor Ernest Hemingway, el cual habla sobre la Guerra Civil Española. Empieza en lo alto y termina en lo alto. Es simple, un gran inicio te motiva a escuchar el disco. Un gran final te deja una sensación de satisfacción después de haberlo escuchado. Cuando alguno de estos dos falta, es difícil que no quede rondando un pensamiento de igual puede haber sido mejor este álbum. Con Ride the Lightning esto no pasa. Fight Fire with Fire te invita de forma cautivadora y sofisticada a enfrentarte a las descargas adrenalínicas que predominan en el álbum, mientras que The Call of Cthulhu vaticina el inicio del fin, con armonías exóticas y desafiantes que elevan nuestros sentidos al cielo para dejarnos en éxtasis después de un emocionante viaje sonoro.
En resumen, una apertura y cierre digno de una llamada joya en la historia del metal. Ride the Lightning es la primera muestra de cómo evolucionó el thrash metal a un estilo más complejo y refinado. Ya no solo se trataba de canciones rápidas, ahora el sentido compositivo abarcaba más elementos, más rítmicas, más intensidades. Se amplió el espectro de cómo se podía evolucionar en el estilo. Ride the Lightning fue el que iluminó la senda para que más álbumes dentro del estilo pudieran gestarse, convirtiéndolo en un precursor. Y aunque fue la primera vez que Metallica empezó a expandir sus horizontes, esto no significa que el álbum haya sufrido por la aparente falta de experiencia del grupo. Canciones como Fade to Black o The Call of Cthulhu dejó en evidencia que la banda supo cómo desarrollar sus ideas con efectividad y madurez. Por lo que lejos de ser un tímido intento de experimentación, se dejó plantado todo el potencial creativo del grupo. ¿Por qué Ride the Lightning es un disco increíble? Porque todo el disco está bien estructurado y cohesionado. Porque todas sus canciones a día de hoy siguen siendo obras maestras. Porque profundizó en un estilo lírico maduro y crítico. Porque supieron complejizar el estilo sin perder su esencia. Porque fue la senda directa hacia la evolución del thrash metal. Porque a pesar de haberse lanzado hace 37 años atrás, sigue siendo una fuente de inspiración para cientos de miles de amantes del metal. Si les gustó el video pueden apoyarlo con un me gusta, escribiendo un comentario o suscribiéndose al canal El Punto Álgido Críticas. También los invito a mis redes sociales para que estén atentos a nuevo contenido del canal.